Muy buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más estamos ante la presencia de Dios y ante la presencia de ustedes para continuar con nuestra programación. Que el nombre de Dios sea exaltado por los siglos y los siglos de la eternidad. Le damos infinitas gracias a nuestro Padre por el mero hecho de habernos cuidado durante toda esta semana, ¿no? Ecuador es un país bastante violento que está, pero hasta hoy el Señor nos ha protegido. Y por eso debemos darle gracias a nuestro Dios por mantenernos firmes y poder orar. Hago el pedido públicamente a todos los ecuatorianos y a todos los países latinoamericanos donde llega esta predicación, que oremos por nuestro país Ecuador. Oremos por nuestro presidente, por los ministros, por los jueces, por los abogados, por todos los que forman parte del ministerio del Ecuador. También oremos por los pastores, por los sacerdotes, para que la luz llegue al corazón de ellos y hablemos lo que la Biblia dice, más no lo que nosotros queremos decir. No, entonces pues, vamos entonces a alabar el nombre de nuestro Dios con una alabanza. Vamos a alabar a Dios. El 289. Muy bien, vamos a colocarnos de pie. 289. Cristo el Redentor se salva hoy el pecador, que aunque sin merecer perdón, recibe plena salvación. Gracias extra del amor, que Dios perdone al pecador. Si quieres presto confesar sus culpas y empiezas a confiar, encontrarás la salvación, pues se logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo de nuevo se tornó, y aunque nada tengo aquí, herencia eterna tiene allí. Oh, gracias extra del amor, que Dios perdona al pecador. Si quieres presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrarás la salvación, pues se logró la redención. Aquí cualquier peregrino es mansión allá detrás del juez, que arriba en gloria con Jesús, quien redimió en la cruz. Oh, gracias extra del amor, que Dios perdona al pecador. Si quieres presto confesar sus culpas y empiezas a confiar, encontrarás la salvación, pues se logró la redención. Qué maravilloso es encontrar la redención con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué importante es encontrar la paz, el amor en cada uno de nosotros. Me gustaría, antes de hacer la oración, que meditemos en la frase que voy a hacer, en la frase que voy a decir. ¿Saben ustedes, apreciados hermanos, que cada ser humano, si quiere encontrar la paz, quiere encontrar el amor en el Señor, tiene que trabajar con el ser humano mismo? Tiene que trabajar con su corazón. Y al trabajar con su corazón, tiene que haber un autorreconocimiento en la vida y en el corazón, para que el mensaje, el Espíritu de Cristo, sea real en la vida de cada uno de nosotros. Hay una pregunta muy importante que deberían hacerla. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es? Si usted
en algún tiempo de su vida tuvo alguna dificultad, sea con papá, con mamá, con su hijo, con su hija, con su nuera, con su yerno, con cualquier tipo de persona, y usted no ha aprendido a disculpar o a perdonar, jamás encontrarán la paz en su corazón. Cuando trabajamos en el ser humano o con el ser humano y llega el conocimiento que si yo perdono porque quiero ser perdonado, entonces el Espíritu de Cristo trabajará en la mente y en el corazón. ¿Por qué no sanamos? Porque hay algo que no deja sanarme. ¿Por qué no sentimos la felicidad? Porque hay algo que me detiene la felicidad. Conversémosle a Dios nuestras dificultades. Confesémosle a Él todas nuestras peticiones y cualquier dificultad que tenga. Entonces Él te va a entender. Él va a saber llegar a tu mente, a tu corazón. Y cuando Él llegue, la paz, el amor y la armonía entrará en tu mente y en tu vida. Con esta meditación vamos a doblar las rodillas y vamos a clamarle a Dios, y Él solucionará cada una de nuestras peticiones. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu santo y noble nombre, por los siglos y los siglos de la eternidad. Pedimos que pongas tu manito sanadora sobre todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo, por los encarcelados, por los que sufren injustamente. Pero en primer lugar te pedimos que pongas tu manito sanadora sobre el hijo de nuestra hermana Zaira. Padre, pon tu manito sanadora sobre el hijo de nuestro hermano Fausto. Padre, pon tu manito sanadora sobre la hija de nuestra hermana Carmen. Padre, tú eres el médico de los médicos que cura sin medicina. También te pedimos que pongas tu manito sanadora en cada corazón presente en esta mañana, en cada corazón perverso y pervertido, que pueda llegar a la semejanza de tu Espíritu Santo, porque solamente tú puedes cambiar esos manchados corazones que tenemos con el pecado. Padre, gracias te damos, porque cada oración llega al trono de tu santa gracia. Límpianos y perdónanos de cada uno de los pecados que tenemos, porque solamente al andar contigo, ponernos en tu presencia nos limpia y nos hace apto para recibir el Espíritu de Cristo. Padre, ponemos en tus manos al predicador en esta mañana, que no sean las palabras de él, sino que sean tus palabras hablando por medio de él. Quita todo lo humano de tu siervo y úsalo, no de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a las capacidades que tú le darás en este momento. Porque tuyo es el poder, tuya es la gloria. Padre Santo, prepara nuestras mentes y nuestros corazones y a cada uno de los oyentes, para que las palabras que hablen no sean palabras de tu siervo, sino la palabra tuya transformando vida y corazón. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén y amén. Amén. Hoy en la mañana es una mañana muy maravillosa, donde venimos a encontrarnos con el dueño de la vida. Y en esta mañana estamos preparados porque vamos a tener dos sermones en esta mañana. Vamos a tener el primer sermón con Carlos Eliseo y el segundo sermón con Carlos Javier. Entonces vamos a invitar entonces a nuestro hermano Carlos Eliseo, el cual tiene el gusto y el privilegio de ser usado con el Espíritu de Yahweh. Bienvenido y bienvenida, damas y caballeros y hermanos públicos presentes, al tema de esta mañana. Bienvenidos. Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana vamos a ver, el tema se titula El pueblo elegido. Dice: durante más de 1000 años los judíos habían esperado la venida del Salvador.
En este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas, en cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares habían engastado su nombre. Les invito a que busquemos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 2. Isaías. Capítulo 53, versículo 2. ¿Isaías qué? Capítulo 53, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Y ahora les invito a que busquemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11. Juan. Capítulo 1, versículo 11. ¿Cuál? Juan. Capítulo 1, versículo 11. Vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Lo que nos dice aquí estos versículos es que, así como les leí en el primer párrafo, dice que los judíos habían esperado por más de 1000 años que el Redentor viniera a salvarlos. Pero como vimos aquí, decía que era como una raíz de tierra seca, o sea, no les generaba atracción cuando Él vino aquí a la tierra. Era ¿Cómo? una palabra desencañadita. Sí. También como dice en Juan capítulo 1 versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vamos a ver lo que más que nos dice. Dice, sin embargo, Dios había elegido a Israel. Lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley. El pueblo de Israel fue elegido para que en Israel fuera el pueblo que fuese a amonestar a las demás naciones sobre el conocimiento de la verdad. Como dice aquí, dice que deseaba que fuese una fuente de salvación para el mundo. Israel tenía que ser la fuente de luz para el mundo. Como el ejemplo que dice aquí, como Abraham cuando estuvo en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia. Por ejemplo, cuando hablamos de la historia de José, cuando él fue a Egipto, nos recordamos en la historia que cuando hubo los 7 años de sequía, vemos que Egipto fue la única tierra donde, digamos, había alimento. Pero gracias a qué sucedió esto, de que Egipto no pereció, porque vemos que por medio de José, Dios le interpretó el sueño del rey, del faraón, para que Egipto no pasara por hambre y por necesidad, y que también pudiera dar alimento a las demás naciones. Vemos que este suceso fue de gran importancia para que esas personas fueran creyendo en el verdadero Dios. También en la historia de Daniel, cuando Daniel cuando también interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, vemos que ninguno de los adivinos y los magos que tenía ahí el rey Nabucodonosor no pudieron interpretar su sueño. Pero Daniel, por medio de Dios, él le pidió la dirección a él, que por medio de él le ayudara a interpretar este sueño que el rey quería saber el significado. Esto fue también otra amonestación para que el rey fuera viendo que al Dios al que Daniel servía era el Dios verdadero. El llamamiento dirigido a Abraham, el Adón le había dicho: bendecirte he y serás bendito, y serán benditas en ti las familias de la tierra.
La misma enseñanza fue repetida por los profetas, aún después de que Israel había sido asolado por la guerra y el cautiverio. Recibió esta promesa: y será el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos, como el rocío de Yahweh, como las lluvias sobre la hierba, y las cuales no esperan varón ni aguardan a hijos de los hombres. Les invito a que busquemos en el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Yo los traeré a mi monte santo y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Lo que nos dice aquí este versículo es que a Israel iba a ser llamado casa de oración para todos los pueblos. Aquí podemos recordar en la historia de Salomón, cuando se abrió el templo. Vemos que cuando el templo ya fue construido, vinieron de otras naciones también a adorar a Dios. Pero gracias a qué sucedió esto, vemos que en el reinado de Salomón el pueblo de Israel fue próspero y ellos querían ver de dónde era que venía esta sabiduría que tenía este gobernante. Y eso fue lo que los atrajo a muchas personas de otros pueblos a adorar al Dios verdadero. Por los israelitas cifraron sus esperanzas en las grandezas, pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo en que entraron a la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía mayor. Pero aquí lo que nos dice, vemos que el pueblo vemos que ellos estaban en el buen camino, pero dice que desde que entraron a la tierra de Canaán, el pueblo cayó en una apostasía. Pero vemos que Dios les mandaba por medio de los profetas a que ellos se arrepintiesen y salieran de este mal camino. Pero vemos que ellos salían, pero luego después de eso cayeron en una apostasía mucho mayor de la que ya habían hecho. Si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podía haber logrado su propósito, honrándolos y exaltándolos. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los había ensalzado sobre todas las naciones, que ha hecho para alabanza y para renombre y para gloria. Vendrán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, que tú eres llamado del nombre de Yahweh y te temerán. Les invito ahora a que busquemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, verso 19. Capítulo 26, verso 19. 26. El Sí. que exaltará sobre todas las naciones que hizo para oro, fama y gloria, y para que seas un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él prometió. Lo que aquí nos dice es que el pueblo de Israel, si hubiera permanecido como dice aquí, les hubiera dado fama, loor y gloria. Pero el pueblo se corrompió a causa de... entró el orgullo en sus corazones al ver que ellos eran el pueblo, como decía, el pueblo más poderoso. Ahora les invito a que busquemos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 10.
Deuteronomio capítulo 28, versículo 10. Y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Vemos que también cuando los pueblos llegaron al pueblo de Israel a ver el templo que se había construido, vemos que en esa época, cuando Salomón construyó el templo, Israel estaba como se puede decir, en su época dorada. Estaba en el momento de más prosperidad que el pueblo tenía. Como dice aquí, los demás pueblos iban a ver la fuente de donde venía toda esta riqueza. Y gracias a esto podían ver que Dios era el único Dios poderoso y fuerte que podía darle fama y riqueza a las naciones. Dice también, pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse por medio de continua advertencia y humillación. Como sabemos, luego el pueblo cayó en una apostasía y ya estas riquezas que ellos tenían ya se les fue quitadas porque ellos se alejaron de los caminos de Dios. Pero vamos ahora a ver en una de las apostasías que tuvo el pueblo de Israel, como vamos aquí en la historia, dice cuando fueron llevados de cautiverio a Babilonia. Dice aquí, fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersados por tierras de paganos. En la aflicción, muchos renovaron su identidad al pacto con Dios. Vemos que después de haber caído en una apostasía, cuando fueron llevados a Babilonia, algunos al ver esta amonestación de Dios que fueron llevados en cautiverio a Babilonia, fue como para que ellos tomaran conciencia y regresaran a los buenos caminos. Pero cuando fueron llevados de cautiverio, no solo fueron llevados como una reprensión, también vemos que fueron llevados a Babilonia para que también ellos pudieran dar el mensaje a las personas que estaban allá. Como dice aquí, los sistemas paganos de sacrificio eran una perversión del sistema que Dios había ordenado. Y más de un sincero observador de los ritos paganos aprendió de los hebreos el significado del ceremonial divinamente ordenado y con fe aceptó la promesa de un redentor. Cuando los hebreos estaban en cautiverio en Babilonia, vemos que ellos tuvieron una cierta opresión por adorar al Dios verdadero. Y como aquí vemos lo que dice en este párrafo, es que algunos paganos, al ver que el pueblo se mantenía firme, ellos vieron este testimonio y fue para que gracias a este testimonio a muchas personas muchos paganos se convirtieran al verdadero Dios. También muchos sacerdotes fueron muertos por persecución, por adorar a su Dios. Ellos querían que adoraran al Dios de los babilonios. Pero así muchos se mantuvieron firmes en los caminos de Dios. Dice, al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Adón puso a sus siervos frente a frente con reyes y gobernantes, a fin de que estos y sus pueblos pudieran recibir la luz. Aquí también podemos recordar en la historia de los 3 jóvenes hebreos cuando estaban enfrente de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho. Ellos se mantuvieron firmes y no se arrodillaron ante la estatua. Pero al no haber hecho esto, el rey se puso muy furioso y los mandó al horno de fuego. Pero cuando el rey Nabucodonosor vio que ellos no murieron y vio otra figura más que estaba ahí con ellos, protegiéndolos, el rey Nabucodonosor se dio cuenta de que ellos estaban dispuestos a perder la vida por el verdadero Dios, que Él sí los protegía. Esto fue un gran testimonio para esta nación, que vieron que estos 3 jóvenes tuvieron tanta fe en su Dios
que pudieron ser librados de las llamas del fuego y de la furia del rey Nabucodonosor. Aquí vemos que el rey Nabucodonosor se le fueron mostradas muchas advertencias sobre que él estaba en su mal camino. Vemos que el rey Nabucodonosor, al pasar de la historia, cuando estuvo el pueblo de Israel, su corazón fue ablandado porque el rey Nabucodonosor, él se enfurecía rápidamente por lo que a él se le decía, pero estas amonestaciones que él vio por medio del pueblo de Israel fueron de gran ayuda para él, que fuera convirtiendo su corazón. Dice: por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. En el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. Vemos que luego, después de lo que sucedió, el pueblo de Israel fue dejando la adoración a imágenes. Pero aquí vuelta entró el orgullo a sus corazones. Ellos, como vemos que los pueblos veían ese ejemplo de que ellos se mantenían fieles y firmes a su Dios, ahora vuelta habían algunos israelitas que tomaban esta ventaja de que ahora muchos de los idólatras ahora les tenían respeto, empezaron a tomarla de una forma como de una exaltación hacia la nación de Israel. No era por fe, sino que era por la grandeza mundanal. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo, a fin de rehuir la tentación de la idolatría. En las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras, pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero lo usaron para edificar un muro de separación entre Israel y las demás naciones. Vemos que también había unos israelitas que por no contaminarse con las adoraciones a los otros dioses paganos, ellos se alejaban de los demás pueblos y no querían ir a amonestar a las demás naciones. Pero ellos, según por no contaminarse de la idolatría de las naciones paganas, dice aquí que fue como un muro que edificaron ante las demás naciones. Pero ¿por qué sucedió esto? Fue porque aquí nos dice que los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo. Ellos sentían verdaderamente celos de que el Adón manifestase misericordia a los gentiles. Ellos pensaban que por ser el pueblo elegido no debería tener Dios misericordia por las demás naciones. Como hemos visto en la historia, vemos que todas las naciones tienen siempre su tiempo de gracia. Dios les da amonestaciones también a los demás pueblos para que ellos se confíen en el verdadero Dios, que quiten esa idolatría de esas naciones. Pero los judíos consideraban a eso algo injusto, porque ellos pensaban que ya por ser el pueblo elegido por Dios, ellos ya pensaban que ya que estaban aseguradas, ya que no les iba a suceder nada malo. Dice aquí: después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país se erigieron sinagogas en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley. Después de que los israelitas regresaron de Babilonia, aquí como nos dice, ellos erigieron sinagogas para enseñar la palabra en medio de su pueblo. Pero aquí lo que ellos hicieron, las sinagogas,
vemos que al avanzar aquí, dice que muchos de los que habían estado en Babilonia, como vimos que había muchos sacerdotes que fueron perseguidos, incluso hasta se murieron, por no seguir a los dioses paganos. Algunos de los sacerdotes israelitas empezaron entonces, ellos primero al llegar a Israel, después de regresar de Babilonia, hicieron sinagogas y también construyeron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de justicia juntamente con las artes y las ciencias. Entonces ellos hicieron escuelas para enseñar que esta fe se manteniera firme en el pueblo de Israel. Pero entonces, como sabemos, el enemigo siempre mete su mano en las cosas de Dios. Entonces había sacerdotes de que al haber estado tiempo ahí en Babilonia, ellos mezclaron verdad con mentira. Fueron ingresando la idolatría otra vez al pueblo de Israel. Vemos aquí que el pueblo de Israel volvió a decaer en la idolatría. Ya al haber pasado por esta amonestación que Dios les había dado, ellos volvieron a recaer otra vez a la adoración de los dioses paganos. Dice, durante el cautiverio, muchos del pueblo habían recibido ideas de costumbres paganas, y estas penetraron en la ceremonialidad religiosa. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. Pero ahora en la actualidad, sabemos que hay muchas instituciones adventistas que vemos que al principio comenzaron enseñando los verdaderos valores que se debían enseñar, pero estas instituciones se fueron corrompiendo con el pasar del tiempo. Por ejemplo, en las instituciones adventistas fueron entrando las fiestas paganas, como por ejemplo celebrar la Navidad, el Día del Padre o el Día de la Madre, que son festividades del mundo. Pero ellos, según entraron estas festividades, según ellos, por alcanzar a los no alcanzados, para hacer así que las personas del mundo se vinieran atraídas y que vinieran, según ellos, a escuchar el mensaje. Pero esto es un gran error que se comete en las instituciones adventistas. Y esto es lo que lleva muchas veces al pueblo de Dios a la apostasía. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista muchos de los que enseñaban el ritual. Este ritual había sido instituido por Yahshua mismo. En todas las partes era un símbolo de él, y habían estado llenos de vitalidad y hermosura espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas y confiaban en los sacrificios de los ritos mismos en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. Vemos que el pueblo, como volvió nuevamente a la idolatría, ahora empezaron a tener más confianza en los sacrificios que ellos hacían hacia los otros dioses. Nuevamente el pueblo se alejó de Dios. Pero dice que medían su santidad por la multitud de sus ceremonias, mientras su corazón estaba lleno de orgullo e hipocresía. Cuando ellos volvieron otra vez a Jerusalén, vemos que este orgullo que ellos tenían por ser el pueblo elegido, había algunos que ahora ponían a la ley de Dios, le ponían, como se puede decir, un peso que se hacía más difícil guardar esta ley. Entonces ellos, al haber mezclado con apostasía la verdad, vemos que ellos lo hacían parecer como que si metiendo a estos otros dioses se hacía más fácil la adoración a Dios. Pero dice que ellos medían su santidad por medio de la multitud, o sea, por la cantidad de gente que los seguía, pero vemos que ellos se habían ingresado a adorar a otros dioses. Ya lo que ellos enseñaban ya no era una verdad pura, sino que ya era adulterada. Como podemos ver en la actualidad, hay muchas iglesias donde se ve
la gente piensa que porque ahí va bastante gente, ellos se dejan llevar por la multitud para ver de que ahí sí se enseña la verdad, mientras que ellos a los grupos donde hay pocas personas, ellos dicen que ahí es donde está el engaño, donde está el error. Pero vemos que la santidad no se debe medir por la multitud, sino que se debe medir por la calidad del mensaje que se les dé. No solo debe hacerse que mensajes tranquilos de que hagan llenar las iglesias sin decirles de los errores que están haciendo, porque muchas veces por decirles los errores que están cometiendo los hermanos, por eso se alejan. Por eso no todos estos grupos donde hay la multitud se enseña la verdad. Dice, con todas sus minuciosas y gravosas órdenes, era imposible guardar la ley. Los que deseaban servir a Dios y trataban de observar los preceptos rabínicos luchaban bajo una pesada carga. No podían hallar descanso de las acusaciones de una conciencia perturbadora. Así Satanás obraba para desalentar al pueblo, para rebajar su concepto del carácter de Dios y para hacer despreciar la fe de Israel. Esperaba demostrar lo que había sostenido cuando se reveló en el cielo, a saber que los requerimientos de Dios eran injustos y no podían ser obedecidos. Aún Israel declaraba, no guardaba la ley. Dice también que, aunque al ver que, por ejemplo, cuando ellos le pusieron este peso a la ley de Dios, como se hacía más pesada guardar esta ley, ahí fue que el enemigo fue entrando de esta manera y así fue como muchos se fueron cada vez más alejando de los verdaderos mensajes que se debía enseñar. Pero aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, vemos que a causa de esto muchos se fueron alejando. Aparentemente ellos estudiaban las verdades, esperaban al Mesías que viniera a salvarlos, pero ellos estaban en el error. No buscaban la redención del pecado, sino que la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Así se iban preparando para rechazar al Salvador. Aquí nos muestra también otra amonestación que les dio, otra vez como volvieron a la idolatría. Ahora vuelta fueron los romanos los que ellos los tenían en opresión. Vemos que ahora vuelta ellos esperaban que el Mesías viniera como un rey terrenal, que viniera a liberarlos del yugo romano. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir con un ejército a devolverles la nación de Israel para que así pudieran seguir adorando a Dios. Pero vemos que el mensaje ellos lo habían cambiado. Ellos, en vez de esperar al Mesías como libertador del mundo que venía a llevarnos al cielo, ellos esperaban una liberación terrenal. Ellos ya habían perdido su vista hacia el cielo, sino que ellos pensaban en la riqueza material. Y así fue como cuando el Salvador vino a la tierra, no fue aceptado por todos, sino que solo fue aceptado por un pequeño grupo de personas. Dice también aquí, en el tiempo del nacimiento de Yahshua, la nación estaba atascado en el freno bajo los amos extranjeros y la atormentaba la disensión interna. Se les había permitido a los judíos conservar la forma de su gobierno separado, pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo romano, ni avenirlos a la transgresión de su poder. Los romanos reclamaban el derecho de nombrar o remover el sumo sacerdote, y este cargo se conseguía con frecuencia por el fraude, el cohecho y aún el homicidio. Vemos que a causa de que ellos estaban con la opresión del yugo romano,
aparentemente ellos podían seguir con su gobierno, ellos tenían su propio rey, pero tenían que rendirle cuentas al pueblo romano. Entonces los romanos pidieron a que ellos querían elegir cuál iba a ser el sacerdote de la nación de Israel. Pero ser sacerdote del pueblo de Israel, con ellos les traía beneficios, porque ahora ellos tenían más conexión con los gobernantes del pueblo romano. Entonces, porque este puesto se volvió un puesto tan deseado, como nos dice aquí, fue llevado al fraude, incluso ocurrió el homicidio, ocurrió el asesinato por tener este puesto y tener este beneficio con los líderes romanos. Entonces aquí podemos ver cuál fue hasta el punto de corrupción que llegó el pueblo de Israel por haberse desviado de los caminos de Dios. Pero también aquí, como nos dice en la historia, muchos del pueblo de Israel no estaban conformes con esta opresión que tenían de los romanos. Entonces habían estallidos populares que dice aquí que eran frecuentes, eran protestas que se hacían para así ellos irse liberando de los romanos que lo tenían en opresión. Pero aquí les voy a leer un párrafo más que dice: la codicia y la violencia, la desconfianza y la apatía espiritual estaban royendo el corazón mismo de la nación. Ya vemos que la violencia era la que gobernaba en este pueblo. Como ya se habían apartado, vemos que si el pueblo ya ahora no estaba por la dirección de Dios, ahora el enemigo era el que los dirigía. Ya ahora la violencia era la que reinaba en esta nación. Y como se puede decir, su vida espiritual, ellos se habían alejado. Ahora ellos vuelta pensaban en las riquezas terrenales. Dice: el odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual indican a los judíos a seguir adhiriéndose rigurosamente a sus formas de culto. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad, atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo en sus tinieblas y opresión, y los gobernantes sedientos de poder anhelaban la venida de aquel que vencería a los enemigos y devolvería el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación que Yahshua en su primer advenimiento aplicaban, más los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo oscurecía su visión, interpretaban las profecías de acuerdo a sus deseos egoístas. Vemos que ellos, como dice aquí, el orgullo les oscurecía su visión. Ellos pensaban ahora que esta liberación que se nombraba en la palabra, ellos pensaban que era una liberación terrenal, solo de que el pueblo de Israel iba a ser liberado del yugo romano. Pero al ser, como ellos ahora estaban cegados por el pecado y por la adoración a otros dioses, ya ellos solo pensaban en lo terrenal. Pero como sabemos, siempre se mantiene un remanente firme en medio del pueblo de Israel. Entonces, los que se mantenían firmes, vemos que cuando vino el Redentor, vino acá a la tierra, esa parte del pueblo que se mantuvo firme fue la única que aceptó con toda fe y confianza al mensaje que venía desde el cielo. Y como sabemos, ahora en la actualidad, para poder ser llamados el pueblo elegido, no necesariamente teníamos que ser judíos, sino que
que, como nos decía en Isaías capítulo 56, versículo 7, nos habla de que como cuando se construyó el templo, dice que mi casa será llamada casa de adoración para todos los pueblos. Entonces, y ahora ser judío no es necesariamente para ser llamado el pueblo elegido, sino que ahora todos nosotros podemos ser parte del pueblo elegido. Ya no es ahora solo por la nacionalidad, sino que ahora, a causa de que el pueblo de Israel se corrompió, ahora todos los que creemos en la verdad, ahora podemos ser el pueblo elegido, ya no por nacionalidad, sino que por la fe que tenemos en el mensaje. Ahora les invito a que busquemos en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 13. Mateo 21:13. Sí, 21, 13. Sí. Si alguien os dice algo, decirle, el Señor lo necesita y enseguida. Ese versículo no es, es el Mateo capítulo 21, versículo 13. Le voy a dar lectura. 21, 13. Ahí está. Y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de bandidos. Como vemos, el pueblo de Israel cayó en esta apostasía que vemos como lo que nos dice aquí en este versículo. Aquí fue cuando Yeshua llegó al templo y vio que lo habían hecho convertido en un negocio el templo. Entonces por eso fue que les dijo que y vosotros lo habéis convertido en cueva de ladrones. Vemos que ahora como el pueblo de Dios se había caído en esa apostasía, vemos que ahora ellos ya no miraban las riquezas celestiales, sino que ellos miraban la riqueza terrenal. Entonces aquí lo que podemos ver de este tema titulado El pueblo elegido es que siempre va a haber una parte del pueblo de que no va a poner sus rodillas frente a los ídolos, sino que hay una parte de que siempre se va a mantener firme, y ese va a ser el remanente, el pueblo elegido que Dios va a escoger, que van a ser las personas que van a ser salvas. Él nos llama a ser a nosotros el pueblo elegido para que sigamos amonestando a las demás naciones a que dejen sus malos caminos y puedan acercarse al verdadero camino que es Yeshua. Él es el único que nos va a llevar a la salvación, y no debemos dejarnos llevar por el orgullo, por decir de que nosotros somos adventistas y creemos en la segunda venida, a dejarnos que este orgullo llegue a nuestro corazón y pensar ya que porque somos el pueblo de Dios ya tenemos asegurada nuestra salvación. Bueno, y ahora les invito a nuestro hermano Carlos, que tiene la otra parte del tema. Le damos gracias a Dios por habernos traído aquí a la casa de oración para seguir alabando y exaltando el nombre de nuestro Creador. Bienvenidos todos a esta su casa de oración, donde venimos a encontrarnos con el dueño del universo. Le damos gracias a Dios por eso. Bueno, sí me gustaría también que vamos a cantar, vamos a alegrar el espíritu, vamos a cantar porque hoy es un día muy especial.
Un día donde venimos a encontrarnos con nuestro Señor Jesús. El 350. Marcharé en la divina luz. Bueno, a medida que lo encontramos, con la mayor reverencia nos colocamos de pie. 350. Marcharé en la divina luz, marcharé, siempre marcharé, en las huellas del puente azul, siempre marcharé, vestido blanco yo vendré, corona y perlas seguiré, feliz aquí podré gozar, en el tren sin par. Marcharé con mi guía fiel, marcharé, siempre marcharé, triunfaré por la fe en él, siempre marcharé, vestido blanco yo tendré, corona y perlas seguiré, feliz aquí podré gozar, en el tren sin par. Marcharé a buscar, marcharé, siempre marcharé, los perdidos a rescatar, siempre marcharé, vestido blanco yo tendré, corona y perlas seguiré, feliz aquí podré gozar, en el tren sin par. Las almas que vencedor, marcharé, siempre marcharé, al hogar de mi Salvador, siempre marcharé, vestido blanco yo tendré, corona y perlas seguiré, feliz aquí podré gozar, en el tren sin par. Amén. Muy bien. Los que quieren pueden ponerse de rodilla o si no hay paradito como estén, vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre en esta mañana. Te damos gracias, Padre de la gloria, porque podemos acercarnos ante tu presencia por medio de la lectura de tu Santa Biblia y el espíritu de profecía. Bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes y a cada uno de nuestros hermanos, amigos que están conectados en este su canal. Padre Santo, danos la habilidad necesaria, danos el poder que viene desde lo alto, el poder de tu Espíritu Santo, que cada día necesitamos para poder ver más hacia allá la luz que tienes para con cada uno de tus hijos en este tu santo día. Quita todo lo humano de este vil pecador, que al abrir tu palabra no sea mi palabra, sino tu santo poder, demostrado por medio de la Biblia y el espíritu de profecía, para que podamos entender tu santa y noble palabra en esta mañana. Tómanos en tus manos y bendice a cada ser humano
que está aquí presente, como también por medio de las redes sociales. Bendice también al presidente de la República, a todos sus ministros, jueces, fiscales, policías, militares. Bendícelos donde quiera que ellos se encuentren. Y que la paz no solamente llegue al país, sino que necesitamos la paz en el corazón. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. Amén y amén. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a continuar la adoración a nuestro Dios. Queremos continuar con lo que estábamos llevando el sábado pasado. Estamos viendo acerca del tema del libro de Evento de los Últimos Días. Hoy vamos a tener la parte donde dice: deberíamos orar fervientemente por el descenso del Espíritu Santo. Claro que sí. Deberíamos, hermanos queridos, amigos oyentes, deberíamos orar por el descenso del Espíritu Santo, porque hoy más que nunca los corazones necesitan estar iluminados del poder de lo alto. Ese poder de lo alto es el Espíritu de Cristo, que será siendo derramado en cada vida y en cada corazón. Ahora bien, hay siempre mensajes que nos dan a entender algo que usted y yo debemos cambiar, pero que la frase o las palabras que digan esta mañana no sean palabras mías, sino palabras de inspiración del Espíritu Santo que llegue a cada mente y a cada corazón. Y para esto tenemos el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 147. Se escribió este párrafo en el año de 1882. La santa y noble palabra de Dios dice de esta manera: deberíamos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraban en aquel tiempo. Si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, ¿qué sería de nosotros en el día de hoy? Qué importante, hermanos. ¿Creen ustedes que era necesario el derramamiento del Espíritu Santo? Ese derramamiento del Espíritu Santo es el conocimiento que cada ser pecador debe entender para poder prepararse para esta vida y la eternidad, para el descenso del Espíritu Santo, la venida de Cristo a esta tierra por segunda vez, viniendo a llevar a este pueblo que necesita y necesitamos su presencia. Ahora, el libro del Evangelismo, capítulo 20, página 524, dice de esta manera: el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es importante. Es como si se tratara de un asunto de futuro, pero es el privilegio de la iglesia tener ahora mismo el bautismo del Espíritu Santo por Él y creamos en Él. Ahora, miren, debemos creer en Él, pensar en Él y pedir el Espíritu Santo en el corazón. ¿Por qué es importante pedir el descenso del Espíritu Santo en la mente y en el corazón? Para que su mente, su corazón se abra y seamos iluminados para entender su palabra, entender el plan de salvación y entender que la venida de Jesucristo es eminente a la tierra y que por ende necesitamos un pueblo no solamente arrepentido, sino un pueblo convertido para el regreso de Jesucristo. Un pueblo convertido es un pueblo que se preocupa
por su preparación espiritual. Un pueblo lleno del Espíritu Santo es un pueblo que se preocupa por su salvación. Hermanos, cuando no tenemos el Espíritu Santo en la mente y en el corazón, es un pueblo que anda como las olas del mar de un lado para el otro. Por lo tanto, debemos prepararnos para esa venida del Padre. Ahora bien, hay una revista muy conocida escrita por Elena Halmon de White que se llama Reading Herald. Reading Herald, 5 de mayo de 1896, dice algo muy importante. La medida del Espíritu Santo, la medida del Espíritu Santo que reclama estará en propósito o en proporción a la medida de nuestros deseos de recibirlo. En otras palabras, el Espíritu Santo será derramado en cada persona que tenga el deseo de recibirlo. ¿Qué quiere decir? Que si usted y yo no sentimos ese deseo de pedir al Espíritu Santo que cambie tu vida, que cambie mi vida, no lo vamos a recibir. La persona tenemos que ser hambrienta del deseo de conocer el Espíritu de Cristo. Y cuando ese Espíritu de Cristo es derramado en cada mente, en cada corazón, hay una hambre de cambiar. Hay un deseo de ser diferente. Hay un deseo de prepararnos porque sabemos que Cristo Jesús viene a la tierra. ¿A qué viene? A llevar un pueblo que se ha preparado. A llevar un pueblo que está listo para el toque final. A llevar a un pueblo que ha dicho así: he aquí, tú eres nuestro Dios, te hemos esperado y tú nos salvarás. Y cuando este pueblo diga esta frase, el Señor le responderá: vení bendito de mi Padre, heredad el reino de los cielos. ¿Será que en esta mañana usted y yo nos estamos preparando para recibir ese Espíritu de Cristo? Hermanos, el Espíritu de Cristo no puede ser derramado en un corazón que haya egoísmo. El Espíritu de Cristo no puede ser derramado en un corazón que haya odio. El Espíritu de Cristo no puede ser derramado en un corazón que haya rivalidad de un pastor hacia otro, de un hermano hacia otro, de un grupo hacia otro o de una iglesia hacia otra. Por lo tanto, necesitamos una limpieza espiritual. Necesitamos convivir diariamente, cada segundo, con el Espíritu de Cristo. Y no solamente, hermano, el Espíritu de Cristo. Necesitamos el carácter de Cristo. Necesitamos el pensamiento de Cristo. Necesitamos el sentimiento de Cristo en la mente y en el corazón. Cuando hay eso, entonces hay cambio de vida. Ahora bien, Fundamental Educación, página 537, escrito en el año 1909, dice así: no estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras peticiones y pedirle el don del Espíritu Santo. El Señor quiere que lo impidamos, o sea, que le pidamos con este asunto. Quiere que al instante lo pidamos y lo recibamos, porque si no le pedimos, no lo vamos a recibir. Otra cosa, para recibir el Espíritu Santo, usted tiene que estar preparado para recibir ese Espíritu Santo. En este momento. Y cuando estamos preparados, ese Espíritu Santo llega a tu mente y a tu corazón y hay un despertar en la vida de nosotros.
Hay un deseo de predicar. Hay un deseo de ser diferente. Hay un deseo de cambiar nuestras vidas. Hermanos, ¿cómo podemos decir, Espíritu Santo, cae sobre mí cuando no quiero cambiar mi vida, no quiero cambiar mi corazón, tengo mal pensamiento, malos deseos? Hermano, el Espíritu Santo no puede usar a ese tipo de personas que no queremos cambiar nuestras vidas. Porque hay cosas que nosotros, hermano, sí podemos cambiar. ¿Saben por qué? Porque Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién nos da la fortaleza? ¿No es Cristo Jesús, el Hijo de Dios? ¿Quién nos da ese deseo, ese impulso de seguir andando? El Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu de Dios. Por lo tanto, ahí está la decisión que cada uno de nosotros debemos tener. Ahora bien, aquí hay algo muy importante que dice así: necesitamos humillar nuestro corazón en verdadero arrepentimiento. Miren eso. Necesitamos humillar nuestro corazón con verdadero arrepentimiento. Vamos a hablar un poquito, porque una cosa es decir, yo estoy arrepentido, yo estoy convertido, pero cuando dice aquí, necesitamos humillar nuestro corazón en verdadero arrepentimiento, es que usted y yo nos arrepentimos de los errores cometidos, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice el párrafo. Dice aquí, mensaje selecto, tomo 1, página 141. Dice así, escrito en el año 1887. Miren qué importante. Ahora, meditemos un poquito antes de leerlo. Si en el año de 1887 nos daba el mensaje, ahora miren qué depravación ha tenido el mundo ahora. Y que los mensajes de 1887 están siendo los mismos o el mismo mensaje para que usted cambie su vida y cambie o cambiemos nuestras vidas. Ahora bien, mire lo que dice aquí. Esto es un párrafo grande. Dice aquí, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. Un esfuerzo fervientemente para tener la bendición del Señor. Una iglesia tibia jamás podrá recibir el Espíritu de Cristo. Una iglesia que no se preocupe por la espiritualidad de cada uno de los hermanos jamás deberían llamarse la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo se puede decir amén? Correcto, hermanos, tenemos que sentir esa hambre, ese deseo de ser transformado por el Espíritu de Cristo. Por eso encontramos, hermanos, de hoy en día que poco nos importa la espiritualidad. Si podemos leer, leemos. Si podemos orar, oramos. ¿Y saben con lo que salimos? El Señor me conoce, Él me ama tal y cual como soy. Hermano, con esos pensamientos pobre espiritual, jamás llegaremos al reino de los cielos. Mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a confirmarnos su bendición, sino porque no estamos preparados
para recibirlas. Mire, no porque Él no quiera darnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Y continúa diciendo, nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante las confesiones, la humillación, el arrepentimiento, la oración ferviente, no corresponde cumplir con las condiciones en virtudes de las causas. Necesitamos orar, hacer oraciones convencidas. Necesitamos dejar el egoísmo, orgullo, ambición. Oiga, si saben que muchas de las veces todos tenemos un poquito de envidia, todos tenemos un poquito de ambición, pero ¿saben cuál es el pecado? Cuando usted no reconoce que es ambicioso o ambiciosa. Cuando usted y yo no reconocemos que tengo orgullo, que tenemos orgullo, eso es lo duro. Ahora dice, solo en respuesta a la oración ha de esperarse un reavivamiento, mensajes selectos, tomo 1, página 141. Ahora, yo hago una pregunta que deberíamos sentir todos en este momento. Cuando usted ora, siente ese impacto, ese trabajo del Espíritu Santo en su corazón. El calor. Siente ese calor, ese fuego. Cuando usted alaba a Dios, ¿siente lo mismo o no siente nada en su corazón? Si no siente nada, preocúpese. Si canta, no siente nada. Si ora, no siente nada. Preocupémonos. Porque el Espíritu de Cristo no está haciendo la obra en su vida o en mi vida. Pero Él lo llama a usted y me llama a mí a un arrepentimiento. Eso me hace recordar la frase de Elías Eren antes, ¿no? En la escuela sabática, ¿no? ¿Qué haces aquí? Es la pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Estás aquí porque estás aceptando el llamado que el Señor Yahoshua te hizo? ¿O estás aquí porque estás huyendo de cada una de nuestras responsabilidades? Pero es una respuesta que nos va a dar cada uno de nosotros. Si usted dice, Señor, yo no sé qué hago aquí o por qué estoy aquí, yo no lo sé, pero sí sé que tú en este momento me estás llamando. Yo sé que en este momento estás tocando mi corazón. Ahora sí sé qué hago aquí. Porque, ¿qué hago aquí? Porque quiero ser transformado por tu poder. Hermano, jamás seamos portavoces del enemigo. Reprendamos el pecado. Si no reprendemos el pecado, estamos haciendo salchicha para el diablo. Y el Señor no nos llamó para hacer salchicha para el diablo. Nos llamó para hacer bendición para el reino de los cielos. Y si usted ha entendido o está entendiendo el mensaje de esta mañana, dígale, Señor Jesús, libérame de aquellos impulsos que Satanás me está metiendo en la mente. Porque Él sí te puede liberar. El libro de Jeremías capítulo 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, ¿cuáles son esas cosas grandes? ¿Cuáles son esas cosas ocultas? El poder de Cristo, el Espíritu de Cristo que transforma tu vida, tu alma, tu corazón.
acepta el llamado del Señor, acepta la reprensión que Él te está llamando, porque un corazón altivo que no quiere aceptar el llamado o la reprensión del Señor, entonces ¿para qué nos estamos preparando? ¿Para qué estamos aquí? Esa es la pregunta, ¿por qué estamos aquí entonces? Ahora bien, el espíritu de profecía sigue hablando y dice, carta 51 del año 1886. Dice así: es precioso que haya un reavivamiento cabal entre nosotros. Necesitamos un ministerio convertido. Mire, ¿qué es lo que dice el Señor? Necesitamos un ministerio convertido. Y voy a comenzar con el pastor que soy yo. El pastor debe estar convertido dentro de la iglesia, dentro del grupo, dentro de la casa. Cada uno de ustedes pide un milagro. Y si el milagro no se da, háganse la pregunta, ¿por qué no se da? Porque no estamos pidiendo tal y cual como es. O no estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos. Hermano, ya es tiempo que hagamos conciencia. Un grupo que hace conciencia es un grupo que recibe el auxilio del Espíritu de Cristo. Pero si no hacemos conciencia, el Espíritu de Cristo no puede trabajar ni en tu vida, ni en tu familia, ni en tu iglesia, ni en ningún lugar del mundo. Porque Él nos ha dicho en primer lugar, tu pleito, yo lo pleitearé. Él también nos dice en el libro de Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Que qué cosa? Que te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo soy el que te voy a ayudar. Hermano, nosotros no estamos solos. ¿Por qué actuamos como que estamos solos? Muchas de las veces hacemos oraciones mezquinas y esas oraciones mezquinas no llegan ni aquí al techo que está cerca, ni a la puerta, porque estamos haciendo oraciones dudosas. Hagamos oración de seguridad, hagamos oración de fe y entonces Él nos responderá. Ahora bien, dice aquí la palabra del Eterno. La reforma ha de acompañar al arrepentimiento. Si usted hace una reforma en su vida, si usted y yo hacemos una reforma en la vida, vamos a tener un reavivamiento. ¿Qué es hacer una reforma? Quiero que ustedes me ayuden. ¿Quién me ayuda? ¿Quién entiende qué es hacer una reforma en su vida? Si de antes... Lo malo que hemos vivido la vida a una vida nueva de paz, de tranquilidad, de amor con los demás, hacer conciencia en lo que fallamos. Así es. Y si aunque esté dentro de la iglesia y soy mal hablado, también tengo que ir haciendo una reforma y dejando eso. Hermano, ¿saben cuál es el problema de nosotros los pecadores? ¿Saben cuál es el problema de nosotros los pecadores? Si yo tengo una mente perversa, creo que todos tienen una mente perversa cuando no es así. Cuando el Señor se encarga de cambiar la vida de cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque lo que hay dentro de mi corazón, eso es lo que yo broto, eso es lo que yo hago, eso es lo que doy. Si otro anda con perversidades, déjelo a él allá. Pero en cuanto usted tenga un corazón limpio que agrade al Señor, hermano, y decir la verdad no es ser duro. Decir la verdad es enseñarnos a convivir con el Señor Jesús. Decir la verdad, eso es verdad presente. Aprender a vivir una verdad pura, sin mancha, sin contaminación.
Usted y yo no podemos decir que hemos cambiado, cuando 20, 30 años atrás estamos viviendo la misma vida. Estamos sintiendo el mismo odio, el mismo rencor. Hermanos, ¿sabe por qué? Miren lo que digo, ¿saben por qué estamos así? Porque ni usted ni yo hemos aprendido a perdonar a aquellos que nos ofendieron. Cuando aprendamos a perdonar, entonces la luz de Cristo entrará en tu vida, cambiará tu mente y tu corazón. No hemos aprendido a perdonar. Porque cuando tú perdonas te sientes liviado, te sientes liviano, te sientes feliz. Pero cuando tú no perdonas, te sigues sintiendo pesado, culpable. ¿Sabe que el Hijo de Dios vino a este mundo para librarte a ti, librarme a mí de todas las culpas? Hermanos, como hijos de Dios no podemos andar saltando de aquí a allá. Permanezcamos firmes en el mensaje del Señor. Porque cuando Cristo venga, Él no va a ver que estemos con dos personas. Pongo un ejemplo. ¿Qué tal si yo tuviera dos señoras y viene Cristo? ¿Con cuál de las dos me voy? ¿A cuál de las dos voy a decirle, Señor, es mi esposa? Pero habemos muchas personas que podemos tener 2, 3, 4 señores. Tanto el hombre como la mujer ahora en este tiempo. Sí, por eso digo, estamos. Necesitamos una reforma. Hermano, la reforma no es cambiarme de iglesia. No es irme a una iglesia que se cree más santo. Una reforma, un despegamiento del mundo, una limpieza de corazón, de mente, alma y cuerpo. Esa es una reforma, ese es un cambio. Y a eso nos llama el Señor Jesús, que vivamos la realidad. No vivamos un Cristo hipócrita en la vida de nosotros. Aprendamos a vivir, seamos lo que somos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y me incluyo yo también. Hay muchas personas que en la iglesia somos buenos, somos santos, y afuera somos hipócritas. Y si sabe que eso el Señor no lo ve con buenos ojos. Él no lo ve con buenos ojos. Mire lo que dice aquí, no es palabra mía. Mire lo que dice aquí, Evento de los Últimos Días, página 161, tercer párrafo. Mire lo que dice. Debemos desechar toda lucha y disensión. Debemos desechar toda lucha y disensión. Y yo hago una pregunta, hermanos. ¿A la iglesia venimos a buscar a Dios o venimos a pelearnos entre nosotros? Venimos a buscar a Dios. Venimos para que ambos podamos, o todos podamos reconocer cuáles son nuestros pecados, nuestros errores. Y con la ayuda de los hermanos y la ayuda del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, entonces allí vamos a recibir el poder de Dios. Cuando hay disensión, cuando hay orgullo, hermano, no avanzamos a perdonar. Yo no puedo perdonar a mi esposa por lo que me hizo. Mi esposa dice, no puedo perdonar a mi esposo. No puedo perdonar a mi hermano, no puedo perdonar a mi mamá. No puedo perdonar a quien sea. Hermanos, hagamos la pregunta que le dijo el Señor a Elías. ¿Qué haces aquí? Hemos venido para cambiar, hemos venido para ser diferente. Y si no, Carlos Delgado, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Dice el párrafo, escuche bien, dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 206, año
1896. Miren lo que dice aquí. Cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya virilidad ni lucha por la supremacia, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea, sientan el amor mutuo, entonces la lluvia de gracia del Espíritu Santo vendrá sobre ellos, tan ciertamente como que la promesa de Dios nunca faltará en una jota o tilde, pero cuando es revelada la obra de otros, para que los obreros puedan mostrar su propia superioridad demuestran que su propia obra no lleva la señal que debiera. El Señor no puede vencerlos. ¿Sabe qué trata de decir? O sea, no, ¿qué trata? ¿Sabe qué dice? Cuando aún algún hermano o el mismo pastor se cree superior a los demás, no podemos ver la obra del Señor en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos llamamos verdad presente, nos llamamos el pueblo elegido, debemos aprender a perdonarnos, debemos aprender a amarnos con nuestros defectos. Y sea lo que sea que una persona te haya ofendido, aprendamos a perdonar. Porque hermano, lo voy a repetir 1500 veces. Si usted no perdona, jamás espere ser perdonado por el Señor. ¿Está claro? En otras palabras, estamos perdidos. No, pero es que él me ofendió. Yo nunca le hice nada. Aunque no te haya hecho nada, aunque te haya matado, perdónalo. Porque si no aprendemos a perdonar, ¿dónde está el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas? Y hay un ejemplo que podemos entender. Los mismos pecadores como usted y como yo, fuimos los causantes de la muerte de Cristo, porque por los pecados suyos y por los míos, Él murió. Aún Él en la cruz del Calvario, con los brazos abiertos, ¿sabe lo que Él decía? ¿Acaso que Él decía como dice usted? Nosotros decimos, mire ese desgraciado como me hizo. Y de paso, desgraciado es una persona que no tiene gracia. Porque una vez mencioné esta frase y dice, mira lo que el pastor habla grosería en el púlpito. No es grosería. Desgraciado es una persona que no tiene gracia. Pero él no dijo eso. ¿Sabe lo que él dijo? Vení, bendito de mi Padre. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongo mi misericordia, te prolongo mi amor. Y aún otro día dijo, cuando los judíos y los fariseos lo querían matar, querían mandarlo por un despeñadero hacia abajo, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque ellos están ignorantes, están ignorando quién es su creador, están ignorando quién es el que los va a salvar, están ignorando quién murió en un madero o en una cruz para salvarnos. ¿Cuál es el principio del amor? ¿Ha entendido usted? El principio del amor es Jesucristo. Nosotros amamos no porque queremos amar, sino porque el origen del amor es Cristo Jesús. Y ese originador de amor ha sido penetrado en la vida y en el corazón de cada ser pervertido en esta mañana aquí en la iglesia. Pero ese amor transformador de Cristo es el que transforma tu vida, tu corazón, mi mente. Y si a usted y a mí no nos llega el mensaje de transformación, entonces, ¿cuál es el mensaje que va a cambiar tu mente y tu corazón entonces? Y me hago la pregunta que el Señor le preguntó a Elías.
¿qué haces aquí? ¿O por qué estás aquí? ¿Quién te llamó a ti? ¿Para qué estás aquí? Muchas de las veces decimos, yo ya cambié. Yo ya soy diferente, ya no soy la misma persona de antes. Pero si no eres la misma persona de antes, y ese ego que hay dentro de ti, ese odio que lo tenemos encapsulado allí como una pastilla guardada. El llamado de hoy es llamado de reflexión, porque Cristo viene pronto, su venida es eminente, y si no hay cambio, ¿qué haces aquí entonces? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para cambiar? ¿Para ser santo? ¿Para ser miserables? ¿O para ser lleno de misericordia de Jesucristo? Hermanos, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Cristo viene pronto. Y si usted no cambia, no es porque el Señor no lo ha llamado. No se deje dominar por el impulso que Satanás le está metiendo en su corazón. El Señor es cambiador de vida. El Señor no le importa si usted y yo somos perversos y perversas. Él quiere llenar lo más íntimo de tu vida. El Evangelio, que es el Evangelio, miren, entra por los tuétanos, hasta los tuétanos, las coyunturas, entra porque entra. No hay nada imposible para Dios. Y yo quisiera hacer una pregunta y solo usted lo va a responder en su mente, en su corazón. Aquellos que están viendo por el canal, yo quiero hacer la pregunta y usted la va a responder en su corazón. Ya te postraste de rodillas y le dijiste, Señor, esta es mi petición, este es mi problema, este es mi pecado. Ya cambiaste, ya cambiamos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy escuchando este mensaje? Probablemente hay personas que primera vez en su vida están escuchando este mensaje. No te quedes sin ponerlo en práctica. Pongámoslo en práctica y sintamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Hoy en día los tiempos son más difíciles probablemente. Algunos hoy vimos la luz, mañana ya no veremos más. Ya no veremos más, no vendremos más a la iglesia. Porque si el Señor nos toca que llevar, tiene que llevarnos. Pero gloria a Dios a aquellos que nos vamos con ese conocimiento. Oh hermanos, Yahshua viene pronto a esta tierra. Hay un párrafo aquí que dice testimonio para la iglesia. Tomo 8, página 28, escrito en el año 1904. Dice así: desechen los cristianos, miren, desechen los cristianos todas las disensiones desechen los cristianos todas disensiones, entréguense a Dios para salvar a los perdidos, pidan con fe la bendición prometida y ella les vendrá. ¿Qué quiere decir? Una iglesia que entre ellos hayan disensiones, tras de salvar a los hermanos, están condenando a los de afuera. Pero si entre nosotros nos unimos, clamamos a Dios, dejamos las disensiones, andamos como hermanos, entonces salvaremos muchas almas. Porque la gente dirá, oye, este grupito son de 4, de 10, de 15, de 12, pero son hijos de Dios. Yo quiero ir allá. Yo no he visto que esos hermanos andan peleando, andan discutiendo. No andan como niñas quinceañeras discutiendo por cualquier cosa. Es una iglesia de adultos. Es una iglesia que nos llama a la reflexión. Somos luz en medio de la oscuridad para salvar a aquellos que están perdidos en el mundo. Apreciados hermanos y amigos, el Evangelio es para cambiar vida y cambiar corazón.
no para actuar como niños adolescentes. Ese es el cambio que el Señor hace para cada uno de nosotros. Y voy a ir culminando con lo que dice aquí el libro Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 134 y 135. Termina con una frase del apóstol del amor. Amémonos unos a otros. Pero no lo dice Juan, sino que lo dice la sierva del Señor. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 134, 135. Dice así: el cristianismo se ha de revelar en el más tierno afecto. Cristo ha de recibir su promesa, amor de parte de los seres que ha creado. ¿De dónde recibirá amor? De los seres que ha creado. Él creó a un grupo de personas, no para que se odien unos a los otros, sino para que se amen unos hacia los otros. No para que demuestren la resistencia o el poder quién es más que el otro, para que muestren o mostremos una igualdad, mostremos una hermandad los unos hacia los otros. Y Él desea que cada uno de nosotros formemos una consideración sagrada por nuestro prójimo, que cada uno sienta algo por su prójimo, no para aprovecharse del prójimo, sino para ayudar a su prójimo. Cada alma salvada ha de recibir el amor que comienza con Dios. La verdadera conversión es un cambio del egoísmo al amor santificado hacia Dios y hacia nuestro semejante. Mensajes Selectos, tomo 1, página 134 y 135. Hermanos, ¿cómo podemos llamar iglesia a un lugar que no hay paz, que no hay amor, no hay tranquilidad, no hay hermandad? ¿Sabe lo que significa, hermano? Si nosotros somos un grupo de 5 hermanos, esos 5 hermanos tienen que luchar por esos 5 hermanos. Cuando el uno tiene, el otro tiene, ayudarse mutuamente. Estoy poniendo una comparación de 5 hermanos. Si un hermano no tiene y los 4 hermanos tienen, los que no tienen van a ayudarlo. Así mismo es aparecido la iglesia del Señor, unidos, unos contra todos y todos contra uno. Mi pedido es ahora, si en la iglesia hay un hermano que dice: hermanos, tengo problema o tengo algún familiar enfermo, es la obligación de la iglesia orar los unos por los otros, preocuparnos los unos por los otros. Pero si teniendo la hermandad nos vamos por orgullo o por hipocresía, no podemos hacer nada. El Señor lo ama a usted y a mí con todos mis errores, con toda mi hipocresía. Aún nos ama, pero Él quiere que nos amemos de corazón como el verdadero pueblo del Señor. Para ir culminando, los atributos que Dios más aprecia son la caridad, la pureza y debieran ser estimados por todos los cristianos. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 80, año 1882. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es
un cristiano amante y amable. ¿Saben cuál es el argumento del cristianismo? Con esto termino. El Ministerio de Curación, capítulo 40, página 338, año 1905. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Que Dios pueda bendecirnos en esta mañana y que cada paso que demos sea un paso hacia la vida eterna. Que cuando Cristo Jesús venga, usted y yo podamos decirle: he aquí, tú eres nuestro Dios, te hemos esperado. Y Él nos responderá: venid, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino de los cielos. Que Cristo venga pronto a esta tierra es mi deseo y mi oración en esta mañana. Si ya me tienen un cántico, por favor, vamos a colocarnos de pie y vamos a cantar. El 36. Nuestro Rey.
nuestro que estás en los cielos, que podamos escuchar tu voz. Y mucha gente de muchas religiones, cuando escuchemos tu voz, que habrá una sola grey, habrá un solo pueblo, un pueblo hambriento de tu palabra, hambriento de cambiar. Pero te decimos, Padre, como dijo aquel siervo, envíame a mí, porque yo quiero cambiar. Envíanos a nosotros, porque queremos ser transformados con el poder de tu Espíritu Santo. Arranca de nuestra mente y de nuestro corazón todo egoísmo, toda ambición, todo odio, todo deseo de pecar, porque tu venida es eminente a la tierra. Gracias, Padre, por amarnos con nuestros defectos. Queremos darte gracias, Padre, porque a pesar de nuestras equivocaciones, tú nos has llamado, nos has recibido. Gracias, Padre de la gloria. Sabemos que tú vienes pronto a esta tierra y no permites que nos quedemos. Aquellos que andamos con corazón ambicioso, que sea una ambición para el reino de los cielos, pero que no sea una ambición para ganar al mundo. Que el mundo no nos gane por la ambición perversa que hay en este mundo. Que la ambición sana sea la ambición de verte venir por segunda vez. Padre, gracias por amarnos. Gracias por no tomar en cuenta nuestras equivocaciones, porque te amamos y queremos estar en el reino de los cielos cuando tú vengas por segunda vez. Quédate con nosotros por hoy y siempre, en el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén y amén. Agradecemos a cada uno de nuestros amigos, oyentes y hermanos que se han dado el gusto y el placer de comunicarse con nuestro canal, nuestro firme fundamento, y los esperamos a las 12 en punto de la tarde nuevamente en nuestra segunda audición del día. El Padre de la Gloria pueda bendecirnos, la excelencia de la excelencia para cada uno de ustedes. Bendición, que el Padre de la Gloria nos bendiga.